¿Te has preguntado alguna vez qué habría pasado si esa carta que nunca se envió hubiera llegado a su destino? ¿Y si, por un milagro del tiempo y el amor, alguien reuniera cada fragmento de lo que se mantuvo en silencio y sacara a la luz una verdad olvidada? ¿Yo soy esa carta? La carta que escribió con el corazón hecho pedazos, destrozada por el miedo y reconstruida por la valentía de la hija que nació del silencio. Si esta historia te llega al corazón, suscríbete ahora al canal Se Iu Pudesse Falar, dale a me gusta, compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades y quédate hasta el final. Porque algunas verdades solo florecen cuando el amor persiste, incluso después de todo. Fui escrita con lágrimas y temblores, no con tinta, no con prisas, no con ira, sino con la urgencia de un corazón que ya no soportaba ocultar la verdad. Soy la carta que nunca envió, la confesión que nació en las sombras y se desgarró antes de tocar el destino. Soy el último intento de valentía de una mujer que amó tanto que tuvo miedo de amar sola. Miedo de no ser escuchada, miedo de perder aún más de lo que ya había perdido. Su nombre era Elisa, y no, ella no era fuerte todo el tiempo, era de esas mujeres que hablan bajito pero sienten fuerte, que llevan el mundo sobre sus hombros pero lloran a escondidas en la ducha, que sonríen de corazón mientras sus ojos revelan un viejo cansancio, y él, Enrique, era el tipo de hombre que llega despacio, sin prometer nada. Pero de repente se convierte en todo. Se conocieron en una tarde normal, de esas con cielos nublados y vientos tímidos. Ella intentaba dibujar en la mesa de un café mientras esperaba a un amigo que nunca apareció. Él leía un libro con la portada arrugada, con la mirada perdida en mundos inexistentes. Fue el camarero quien los reunió por accidente, cambió sus pedidos, una confusión tonta, una risa compartida, y cuando se dieron cuenta, ya se preguntaban sus nombres con la delicadeza de quien sabe que algo más grande estaba comenzando. El amor entre ellos no era fuego, sino brasas, de esas que arden por dentro sin fanfarrias, pero que calientan todo a su alrededor. Él escribía notas que dejaba escondidas en su bolso, ella dibujaba en servilletas y las pegaba en la puerta de su refrigerador. Compartían silencios, canciones que nadie más escuchaba, películas antiguas, promesas susurradas después de una copa de vino. Enrique decía que el tiempo era un detalle cuando encontrabas a la persona indicada, y Elisa creía en ello con la fe de quien sueña despierto. Pero la vida, que no pregunta si estamos listos, pasó página demasiado pronto. Enrique recibió una oferta para trabajar en otro estado, una oportunidad demasiado grande para rechazarla, y ella, con una sonrisa frágil y los ojos rojos por una mala noche de sueño, dijo que él debía irse, que no quería ser una carga, que no quería rogar por algo que no podía manejar. Dijo que lo esperaría, y que tal vez habría esperado, si no fuera por la prueba positiva 2 meses después. Elisa lloró durante horas cuando vio el resultado, no tenía miedo de su hijo, tenía miedo de no tener el valor de decírselo, miedo de ser olvidada, miedo de que él ya no quisiera saber de ella. Fue entonces cuando se sentó en el suelo de la sala, en mitad de la noche, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, y escribió, cada palabra salía como arrancada de su pecho, contó cómo se enteró, cómo tuvo miedo de interrumpir su sueño, cómo lo amó aún más desde que supo que dejaría de ser solo un hombre y se convertiría en padre. Ella no rogó, solo quería que él supiera, que tuviera derecho a saber, que incluso si no regresaba, llevaría esa verdad consigo, en su corazón, en su memoria, en cualquier lugar que llamara hogar. Y cuando terminó, me dobló con cuidado, puso perfume en el papel, pasó los dedos sobre cada línea como tratando de borrar el dolor, pero luego vino el silencio, el miedo, el arrepentimiento. Lo leyó en voz alta y al final guardó silencio tanto tiempo que pensé que se iba a quedar dormida sobre mí, pero no. Con un profundo suspiro y ojos llorosos me hizo pedazos, uno por cada mes de silencio que vendría después, uno por cada noche que pasaría mirando su barriga crecer y preguntándose si hizo lo correcto. Me escondió en el fondo de un cajón, detrás de papeles viejos, detrás de recuerdos muertos, y nunca más habló de mí. Me quedé allí años, destrozada, pero no olvidada, porque el amor, cuando es verdadero, no desaparece, se transforma en recuerdo, en añoranza, en preguntas que fingimos no oír, y aún sin haber sido enviada, aún sin sello, sin sobre, sin destino, nunca dejé de existir. Yo sabía que un día alguien abriría ese cajón, alguien con ojos como los de ella, con curiosidad en la sangre y coraje en el corazón, y ese día, estaba más cerca de lo que ella imaginaba.
Ella se quedó en la puerta del aeropuerto como si tuviera su propio corazón en sus manos, y no sabía si saludar, sonreír, llorar o simplemente correr hacia él y decirle quédate. Pero no lo dijo, no corrió, no gritó, solo sonrió un poco, apretando sus brazos alrededor de su cuerpo, como si pudiera evitar que la ausencia comenzara a doler incluso antes de la despedida. Enrique la miró con esa misma calma de siempre, pero sus ojos no ocultaban su miedo, no era miedo a la nueva ciudad, ni al nuevo trabajo, era miedo a irse y perder algo que aún no había podido nombrar, pero que ya sentía que era parte de él. Le sostuvo las manos por unos segundos demasiado largos para que el tiempo pasara como de costumbre, y dijo, con la voz ronca por el anhelo anticipado: si me lo pides, me quedo. Elisa se quedó helada, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de emoción bonita, de miedo a ser egoísta, de retenerlo allí y después arrepentirse, sino que respondió con una ternura que escondía un huracán. Tienes que irte, Henry, este es tu sueño. Cerró los ojos lentamente, como escuchando una verdad que ya sabía pero no quería oír, la abrazó fuerte y por un instante, los dos parecieron no existir ya en ningún lugar, solo en ese abrazo, en esa despedida que no era el final, pero tampoco era segura de un nuevo comienzo. Y se fue, con la promesa de volver, con mensajes todos los días, con planes para los fines de semana, con la idea de que el amor todo lo soportaría, pero el tiempo, el tiempo tiene una forma cruel de probar a quienes aman a la distancia. Los primeros días estuvieron llenos de palabras dulces, vídeos por las noches, te extraño y nos vemos pronto. Pero conforme fueron pasando las semanas, los horarios se desincronizaron, las llamadas se acortaron y los mensajes tardaron más en llegar, y Elisa, que siempre había sido buena esperando, comenzó a sentir que esperaba sola. Se aferró a los recuerdos, a las risas que resonaban por los pasillos del apartamento, a la forma en que él la miraba mientras pintaba en silencio, al sabor del café que compartían los domingos por la mañana, y fingió que eso era suficiente, hasta el día en que no le llegó la regla. Ella no lloró de inmediato, no entró en pánico, simplemente se quedó en silencio durante horas mirando al techo de la habitación, como si esperara que alguna respuesta cayera del cielo, y cuando confirmó lo que ya sabía, sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies, no porque no quisiera a ese bebé, sino porque no sabía cómo lidiar con todo eso sola. Ella intentó llamar a Enrique, pero él estaba en una reunión, luego le envió un mensaje, pero él respondió horas después, preguntándole si todo estaba bien, y ella escribió necesito decirte algo 3 veces, y lo borró 3 veces. Al final, ella respondió simplemente con todo está bien, solo te extraño. Esa noche, durmió abrazada a su almohada, con las manos sobre su vientre, y pensó en todas las formas de decir estoy embarazada, pero ninguna parecía sencilla, ninguna parecía suficiente, ninguna parecía segura. Los días se convirtieron en semanas, y cada vez que pensaba en contárselo, algo dentro de ella le decía que él ya estaba demasiado lejos, que tal vez ya había seguido adelante, que tal vez enterarse del embarazo sería más una carga que una alegría, y así, un domingo cualquiera, se sentaba en el suelo de la sala con un viejo cuaderno, y comenzaba a escribir. Ella escribió como si le hablara directamente a él, línea a línea, lágrima a lágrima, le contó desde el día que sintió que algo era diferente, el miedo de confirmarlo, la alegría confusa de ver el resultado positivo, el inmenso amor que ya sentía por esa vida creciendo en su interior, la desesperación de imaginar criarla sola, la culpa de no habérselo dicho antes, el orgullo de no querer parecer dependiente, y finalmente, la verdad que más dolía, todavía lo amaba, aún sabiendo que tal vez nunca lo volvería a ver. Enrique, si alguna vez lees esto, debes saber que nunca fue falta de amor, fue miedo. Quería protegerte del dolor, quería protegerte de mí. Pero hoy, con las manos en el vientre y los ojos llenos de lágrimas, solo quería que supieras que vas a ser padre. Terminó de escribir con las manos mojadas de llorar, dobló el papel con todo el cuidado del mundo, se puso perfume, como si el olor pudiera atravesar el papel, y durante un largo rato miró la carta como si mirara una parte de su propio corazón fuera de su cuerpo. Pero el miedo regresó, como un fantasma que nunca se va, y con él llegó la duda, y con la duda, la decisión más dolorosa. Tomó la carta, miró cada línea como si fuera una despedida y con los ojos cerrados, la rompió en 7 pedazos. 7 piezas. 7 meses de silencio. 7 veces estuvo a punto de decírselo y se rindió.
7 intentos de valentía que nunca dieron frutos. Guardaba las piezas en el fondo del cajón de su escritorio, junto con viejos recortes, fotografías olvidadas y una pequeña caja donde aún guardaba la primera nota que Enrique le había escrito. Y entonces, sin que nadie lo supiera, Elisa siguió con su vida. Embarazada, cansada, dividida entre el amor que sentía y el miedo a romper todo lo que había reconstruido en su interior. Pero el amor nunca muere. Es silencioso. Espera. Se transforma en silencio, en cariño, en anhelo disimulado. Y aún sin saberlo, aún en pedazos, seguía viva. Yo, la carta. Yo, la verdad que un día volvería a la superficie, de la mano de alguien que ni siquiera sabía que lo cambiaría todo. La carta quedó allí, o mejor dicho, lo que quedaba de ella, como una cicatriz mal cicatrizada dentro del cajón de Elisa, entre papeles sin valor y recuerdos que prefería no tocar, 7 trozos de una verdad que intentó enterrar con el tiempo, pero que insistía en vivir, como si las palabras escritas con el corazón no pudieran simplemente desaparecer. En los primeros días después de romper la carta, caminaba por la casa en silencio, como si algo hubiera muerto dentro de ella. Aunque llevaba una nueva vida en su vientre, era como si hubiera una ausencia dentro de la presencia, como si hubiera un eco en cada habitación, y siempre que pasaba por el escritorio donde había escondido los pedazos, su cuerpo se detenía por un segundo, como si algo dentro de ella le pidiera regresar. Pero no regresó. Se decía a sí misma que era mejor así, que Enrique tenía derecho a vivir en paz, que podía con ello, que no lo necesitaba para ser madre. Pero ninguna de estas frases surtió efecto al caer la noche, al llegar los dolores del embarazo, al azotar los miedos, al llevarse la mano al vientre y llorar suavemente sin saber si era añoranza o arrepentimiento. Le habló a su hija, aún sin nombre, como si hablara con una vieja amiga. ¿Lo sabías, mi amor? Mamá casi te lo contó, pero no pudo. No es por falta de amor. Es por miedo. Miedo a que piense que fuiste un error. Pero no lo eres. Nunca lo serás. Estas conversaciones, dichas en voz baja, entre sollozos y manos temblorosas, eran la única manera que tenía Elisa de aliviar el peso que cargaba, el peso de saber que había silenciado una verdad que no era solo suya. El embarazo avanzaba, los días se hacían más pesados, su cuerpo más cansado, pero todo lo hacía sola, iba a las citas, escuchaba los latidos del bebé, se secaba las lágrimas antes de salir de la clínica, ponía excusas a sus amigas, y a la vez, guardaba cada ecografía en una caja de cartón donde también colocaba el primer zapatito. Y las primeras palabras que garabateaba intentando elegir un nombre. Enrique, por otro lado, seguía ausente. A veces le enviaba un mensaje, un recuerdo, una foto antigua, pero ella ya no respondía con la misma alegría, decía que estaba ocupada, que estaba bien, que la vida era ajetreada. Y él, quizá al darse cuenta de la distancia, también empezó a bajar el ritmo. Nunca rompieron oficialmente, pero el silencio entre ellos se hizo tan denso que era imposible cruzarlo, y aún así, Elisa soñaba con él casi todas las semanas, en sueños confusos donde aparecía sosteniendo a un niño en brazos y diciendo, debía haberme quedado. Las palabras de la carta volvían a su mente como susurros en la oscuridad, y a veces las repetía en voz baja, como si eso fuera suficiente para reparar lo que se había roto. Vas a ser padre, pero no fue suficiente, nada fue y el tiempo, ese cruel contador de silencios, no perdona decisiones tomadas por miedo. Elisa dio a luz una mañana gris, sola, de la mano de una enfermera que ni siquiera sabía su nombre, y cuando colocaron a la niña en sus brazos, no lloró de inmediato, solo se quedó mirando, como disculpándose con la mirada. Debería haberle dicho, pero no lo hizo y registró a la niña como Sofía, un nombre que siempre le había encantado desde pequeña, y solo puso su apellido, aunque sentía, en el fondo, que faltaba algo en ese certificado. Los años pasaron más rápido de lo que esperaba. Sofía creció con la mirada de Enrique y el silencio de Elisa, una niña dulce, curiosa, llena de vida, que de vez en cuando preguntaba si tenía padre y recibía respuestas evasivas. «Tienes todo el amor que necesitas aquí, hija». Y era verdad, pero también era mentira, porque aunque el amor de una madre llena, hay preguntas que solo la verdad puede responder.
Sofía tenía 7 años cuando abrió por primera vez el cajón de su escritorio, buscando un lápiz de color, y encontró un sobre vacío, viejo, amarillento por el tiempo, y junto a él una pequeña caja con fotos y papeles doblados. Rebuscó en ella como cualquier niña curiosa, y sacó los 7 trozos de papel, con letras pequeñas, manchadas en algunas esquinas. Lo armó como un rompecabezas, tratando de comprender aquellas difíciles palabras, y al leer la frase «vas a ser padre», sintió que su corazón latía más rápido, como si hubiera encontrado un pedazo de sí mismo que ni siquiera sabía que le faltaba. «Mami, ¿quién escribió esto?». Elisa se quedó paralizada, con la cuchara de sopa suspendida en el aire, la mirada perdida en la pared, y por unos segundos deseó que todo fuera un sueño, que Sofía no lo hubiera leído, poder retroceder en el tiempo. Pero no pudo. Se sentó en el suelo de la cocina, sentó a su hija en su regazo y, por primera vez en 7 años, le contó la verdad. Le habló de Enrique, del café, de las notas, del amor, de su partida, de la carta escrita, rota, escondida. Sofía no lloró, solo escuchó en silencio, como si lo asimilara todo a la vez. ¿No sabe que existo? No, mi amor, nunca lo supo. Pero quiero que lo sepa, dijo la pequeña Sofía. Elisa sintió un dolor extraño en el pecho, entre la culpa y el orgullo, entre el miedo y la esperanza, y en ese momento, se dio cuenta de que ya no se trataba solo de ella, que tal vez, por amor a su hija, era hora de dejar que el pasado hablara. Sofía metió los trozos de la carta en un sobre nuevo, pegándolos con cinta adhesiva donde pudo, con mucho cuidado, como si remendar palabras también fuera intentar remendar la vida. Y antes de dormir esa noche, puso el sobre debajo de la almohada. Mañana se lo daremos, ¿vale? Y Elisa, por primera vez en años, no respondió con un no, solo lloró en silencio, acariciando el cabello de su hija, mientras susurraba ok. El tiempo pasaba como disculpándose por no detenerse, apresurándose a través de los días sin darle a Elisa un respiro. Ella seguía adelante como podía, con pasos silenciosos, sonrisas discretas y una valentía que nadie veía, pero que siempre estaba ahí, presente en cada decisión, en cada sacrificio. Criar a Sofía sola no era lo que había imaginado, pero lo convirtió en su misión más hermosa. La niña creció con la alegría de quien no sabe lo que le falta, y Elisa hizo todo lo posible para asegurarse de que no lo supiera, llenando los vacíos con largos abrazos, mimos después de la escuela, panqueques para desayunar y promesas susurradas al arroparla por la noche. Y aunque había paz en esa casa de dos, también había un silencio que se extendía como polvo en los rincones. Un silencio que ni siquiera la música de la radio podía disimular. Enrique nunca lo supo. Y con el paso del tiempo, Elisa intentó creer que era lo correcto. Que había hecho lo mejor. Que proteger a su hija del riesgo de rechazo era más importante que darle todas las respuestas. Pero en el fondo, sabía que no estaba siendo valiente. Solo estaba huyendo. El silencio era más fácil que afrontar lo que podría haber sido, más fácil que mirar a ese hombre del pasado a los ojos y admitir que el amor, por muy hermoso que fuera, no había sido suficiente para mantenerlos unidos. Sofía, desde pequeña, sentía que había algo que no le contaban. No preguntaba a menudo, pero observaba todo con atención. Se daba cuenta de lo tensa que se ponía su madre al ver parejas en la calle, de cómo evitaba hablar del pasado, de cómo siempre se callaba cuando el tema de su padre salía en las conversaciones del colegio. Y aunque no lo entendía, lo sentía. Sentía ese vacío en el pecho, como si le faltara un trozo de su propia historia. A veces, dibujaba a un hombre alto junto a una mujer de ojos tristes y una niña de pelo revuelto. Elisa veía estos dibujos y los elogiaba con una sonrisa temblorosa, pero nunca preguntaba quién era el hombre. No le hacía falta. Los años pasaron mientras Sofía crecía y albergaba preguntas que no sabía cómo formular. Hasta el día en que, rebuscando en un cajón cualquiera del escritorio de su madre, encontró una caja de zapatos azul. Dentro, trozos de papel pegados con cinta adhesiva, con una letra antigua, firme y femenina. Los armó como un rompecabezas. Los leyó despacio. Y al terminar, sostuvo en sus manos la verdad que lo cambiaría todo. Vas a ser padre. La frase resonó en su cabeza como un trueno en medio de una tarde silenciosa. Esa noche, esperó a que Elisa volviera del trabajo.
Estaba sentada en su escritorio, con la mirada fija en la carta. Cuando su madre entró, cansada, Sofía no dijo nada de inmediato. Simplemente levantó la vista y habló con una calma aterradora. «Quiero conocerlo, mamá». Elisa se detuvo. El mundo le dio vueltas por unos segundos. Quiso negarlo, decir que no era el momento, que todo estaba en la cabeza de su hija. Pero no tuvo fuerzas. Se sentaron juntas en el suelo de la sala. Y por primera vez, Elisa le contó todo. Le habló del amor, del café donde se conocieron, de las notas, los dibujos, los planes pospuestos, la despedida, el descubrimiento de su embarazo, la carta, el miedo, la decisión de no enviarla. Hablaba sin parar, como si cada palabra liberara algo que llevaba años atrapado. Sofía lo escuchó todo en silencio. Cuando su madre terminó, no lloró. Simplemente dijo con firmeza: «Él necesita saberlo». Y así empezaron a buscar. Buscaron en internet, redes sociales y páginas web de arquitectura. Encontraron una foto antigua, luego una más reciente. Descubrieron la dirección de un estudio en un pueblo cercano. Era demasiado parecida para parecer casualidad. Sofía escribió un sobrenuevo, dobló la carta con cuidado y le hizo un lazo rojo. «Quiero entregarla en mano», dijo. El día de la reunión, el cielo estaba gris, como si el tiempo supiera la importancia de ese momento. Elisa conducía con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Sofía estaba tranquila, mirando por la ventana, abrazando la carta como si fuera algo sagrado. Cuando llegaron, Elisa no pudo salir del coche. «Vete tú», dijo en voz baja. Sofía cruzó la calle con paso firme. Entró en el estudio. Enrique le daba la espalda, hablando por teléfono. Esperó. Cuando él se giró, se miraron. Él frunció el ceño, confundido. «¿Puedo darte esto?», dijo ella, extendiéndole el sobre. Él lo tomó, curioso. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Sofía». Y entonces, por un segundo, se detuvo. El nombre se le quedó atascado en la garganta como un viejo recuerdo. Sofía se dio la vuelta y se fue. Solo dijo una última cosa antes de cerrar la puerta. «Creo que necesitas leerlo». Enrique se quedó allí, inmóvil, con el sobre en las manos. Se sentó. Lo abrió. Lo leyó. Se detuvo. Lo volvió a leer. Y cuando comprendió, su mundo se puso patas arriba. La hija que nunca supo que tenía. El amor que creía haber perdido. La vida que podría haber sido. Y, en medio de todo, una cosa era segura. Necesitaba verlos. Necesitaba ver a Elisa. Necesitaba ver a Sofía. Sofía volvió al coche con las manos frías y el corazón acelerado, pero por fuera parecía tranquila. Se sentó junto a su madre y cerró la puerta despacio, como si no quisiera despertar el silencio que ahora llenaba el espacio entre ellas. Elisa no preguntó nada. Solo apretó la mano de su hija con fuerza, y se quedaron allí unos segundos, mirando el salpicadero como esperando una respuesta que solo el tiempo podría traer. Al llegar a casa, Sofía fue directa a su habitación, se quitó el lazo rojo del pelo y se tumbó en la cama, mirando al techo, intentando imaginar qué estaría sintiendo él en ese momento. ¿Y si tiraba la carta? ¿Y si no la creía? ¿Y si no quería saber? Pero en el fondo, algo le decía que ese no era el final de la historia. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Elisa no reconoció el número, dudó antes de contestar, y cuando lo hizo, la voz del otro lado hizo que el tiempo se detuviera. Era Enrique. No preguntó nada de inmediato, no exigió nada, no la acusó, simplemente pronunció su nombre con una mezcla de alivio y dolor que Elisa nunca antes había oído. «Elisa, yo no sé ni por dónde empezar». Guardó silencio, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas, y al otro lado, él continuó: «Lo leí. Leí cada palabra. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, quiero verte. Hoy. Por favor». Elisa colgó con manos temblorosas. Miró a Sofía, que escuchaba desde la puerta del pasillo, e intentó sonreír, pero solo pudo llorar. «Quiere vernos», dijo casi en un susurro. Sofía corrió hacia ella y la abrazó como si supiera que comenzaba un nuevo capítulo en su historia. Se prepararon en silencio, sin decir mucho, solo intercambiando miradas,
y al salir de casa, el mundo parecía diferente. El mismo cielo, la misma calle, pero todo tenía un peso diferente, un color diferente, como si la vida se reorganizara. Enrique los esperaba en un banco del parque, sentado con las manos entrelazadas entre las rodillas, el rostro abatido y la mirada ansiosa a su alrededor. Al ver acercarse a Elisa y Sofía, se levantó lentamente, como si temiera moverse demasiado rápido y despertar de un sueño. Su mirada se detuvo primero en Elisa, y por unos segundos, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Ella estaba allí, más mujer, más madura, más silenciosa, pero aún con esa misma mirada que una vez dijo, «Te amo», sin necesidad de palabras. Henry dio un paso adelante, luego otro, pero fue Sofía quien acortó la distancia. Caminó hacia él con calma, y al detenerse frente a él, lo miró con dulce firmeza, como si quisiera hacerle saber que no guardaba rencor, solo preguntas. Se arrodilló a su altura y se quedó allí, mirando ese rostro que era mitad suyo y mitad de Elisa. «No sé qué decir», dijo con la voz quebrada. Sofía respondió con la inocencia más sincera del mundo. «No necesitas decir nada todavía. Quédate». Quedarse era todo lo que quería. Abrazó a su hija con cuidado, como si fuera de cristal, y Elisa, unos pasos atrás, lloraba, incapaz de acercarse. Cuando Enrique se levantó y la miró a los ojos, no había rabia ni exigencias, solo anhelo. «¿Por qué no me lo dijiste?» Elisa respiró hondo. «Porque tenía miedo. Miedo de que no volvieras. Miedo de parecer débil. Miedo de arruinarte la vida. Y tal vez me acostumbré a ocultar el dolor». Enrique le tomó las manos y le dijo en voz baja, «No arruinarías nada. Eras mi vida. Y ahora, lo es todo». Los tres se sentaron en el banco, y el tiempo pareció transcurrir en un instante. Enrique hacía preguntas con la delicadeza de quien no quiere entrometerse, y Sofía respondía con el entusiasmo de quien por fin podía contar su historia. Habló del primer día de clases, de las noches que dibujó su rostro sin saber realmente cómo era, de las veces que se sintió vacía y pensó que le faltaba algo que desconocía. Elisa los observó con el corazón destrozado y, a la vez, completo. Se sentía culpable, sí, pero también aliviada. Sentía miedo por lo que estaba por venir, pero por primera vez en años, también sentía esperanza. Enrique no prometió nada ese día. No dijo que todo volvería a ser como antes. Pero sí dijo algo que la impactó. «Quiero estar en sus vidas. De verdad. Todos los días. Si aún es posible». Y Elisa, entre lágrimas y sonrisas, respondió lo que su corazón guardaba desde hacía años. «Todavía tenemos tiempo». El sol empezó a ponerse en el cielo, y los tres se quedaron allí durante horas, hablando del pasado, haciendo planes sencillos para el futuro, sin prisas, sin presiones. A veces, simplemente se miraban en silencio, como si aún no pudieran creer lo que estaban viviendo. Y al final de esa tarde, al despedirse con un fuerte abrazo, Sofía les tomó la mano y dijo, «Nos sentimos como en familia». Y nadie respondió, porque en ese momento ella tenía razón. Enrique pasó la noche despierto. La carta dormía sobre la almohada junto a él, como si fuera el recuerdo más vívido que jamás había tenido. La releyó tantas veces que las palabras ya estaban grabadas en su memoria. Cada línea escrita por Elisa parecía un llanto silencioso del pasado, una confesión tardía, un amor que no murió, sino que se conservó a la fuerza. Y en medio de todo esto, estaba Sofía, la hija que nunca conoció, pero que ahora era imposible de olvidar. Recordaba su forma de hablar, su mirada profunda, sus gestos serenos, tan parecidos a los de Elisa, como si el tiempo hubiera sembrado allí una nueva oportunidad, incluso después de tanto silencio. A la mañana siguiente, llamó a Elisa. Su voz era cautelosa, como si aún le temiera a las palabras. Enrique le preguntó si podía volver a verlos. No quería presionarla, solo quería estar cerca, recuperar lo perdido, aunque no supiera cómo hacerlo bien. Elisa dudó unos segundos antes de responder. «Esta tarde, en el parque, cerca de la fuente donde solíamos sentarnos». Enrique sonrió para sí mismo al oír eso. Era como si el pasado le hubiera dejado un rastro. Llegó temprano, como solía hacer cuando quería impresionar a Elisa con pequeños gestos. Se sentó en el mismo banco de madera, bajo el árbol que daba sombra,
cuyas hojas se mecían lentamente con el viento. El parque estaba tranquilo, algunos niños jugaban a lo lejos, y el aroma de las flores mojadas por el rocío le daba al lugar un aire de comienzo, como si la vida se ofreciera a empezar de nuevo. Cuando vio a Elisa acercarse con Sofía, se le aceleró el corazón. Caminaban juntas, y por un instante, quiso congelar ese instante. Quería guardar la imagen de su llegada, como si fuera la escena más hermosa de su vida. Elisa llevaba una blusa azul claro y unos vaqueros sencillos, pero para Enrique nunca se había visto tan hermosa. Había algo en sus ojos que no era ni tristeza ni alegría, sino una mezcla de ambas. Sofía caminaba con paso ligero, de la mano de su madre, pero al ver a Enrique, corrió a abrazarlo sin pensar. Fue un abrazo breve, pausado, pero lleno de significado. Enrique se inclinó y la apretó contra su pecho como si pudiera oír todo lo que él aún no sabía cómo decir. ¿No estabas enojada?, preguntó con suavidad. Enrique sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Estaba triste, por no haber estado contigo todos estos años. ¿Pero enojada? No. Nunca contigo. Sofía asintió y, con la madurez que solo una niña fuerte tiene, respondió. Sabía que querría saberlo. Elisa se acercó lentamente, y ambos se miraron por un instante que pareció eterno. Había cosas que las palabras no podían explicar. Había dolor, por supuesto. Había historia. Pero también había amor. Y Enrique, con la voz entrecortada, dijo lo que había guardado en su interior durante tanto tiempo. No sé si merezco el perdón, Elisa. Pero si aún hay alguna posibilidad, aunque sea pequeña, quiero intentarlo. Quiero estar en sus vidas. No como un recuerdo, sino de verdad. Todos los días. Elisa respiró hondo. El viento le alborotó el pelo y, por un instante, lució exactamente igual que años atrás. Cuando te fuiste, me prometí a mí misma que nunca dependería de nadie. Me prometí que criaría a Sofía con la fuerza que dejaste en mí. Y cumplí esa promesa. Pero ahora ella también tiene derecho a tenerte. Y quizá yo también tenga derecho a no cargar con todo sola. Se sentaron juntos en el banco, y Sofía se interpuso entre ellos, riendo de historias que ni siquiera conocía, haciendo preguntas como si estuviera leyendo un libro sobre su propio pasado. Enrique le contaba sobre las ciudades en las que había vivido, la música que le gustaba, y entre un recuerdo y otro, siempre miraba a Elisa con esa mirada de quien aún guardaba amor entre líneas. Con cada risa de su hija, con cada palabra intercambiada, parecía que un fragmento de tiempo se recomponía en su interior. Cuando el sol empezó a ponerse, el cielo se tiñó de naranja, como si el día quisiera dejar una última luz para iluminar ese reencuentro. Sofía se recostó en el regazo de su madre, cerrando los ojos un instante, y Enrique la miró como si presenciara un milagro. Elisa le tocó el hombro y le habló con dulzura. Te esperó sin saberlo. Y tú, llegaste en el momento justo. Enrique no respondió. Simplemente sostuvo la mano de Elisa unos segundos. Y en ese simple gesto, había una promesa silenciosa. De presencia. De cuidado. De no repetir los errores del pasado. De construir, a partir de entonces, una historia completa, con todos los fragmentos que una vez parecieron perdidos. El reencuentro no fue un evento con una hora fija ni un escenario ensayado, sino que ocurrió poco a poco, como un capullo que se abre lentamente tras años de letargo. Sofía era el lazo que unía esos dos mundos separados por el tiempo, y con la ligereza de quien lleva más esperanza que tristeza en el pecho, iba tejiendo los espacios entre la ausencia y el nuevo comienzo, una sonrisa a la vez, una pregunta curiosa, una broma inocente que hacía reír a los dos adultos sin darse cuenta, y así fue como se acercaron, sin prisas, sin promesas, solo con presencia. Enrique empezó a aparecer más, a veces recogía a Sofía del colegio, a veces se quedaba a cenar, otras veces simplemente pasaba por la puerta con una flor en la mano, sin palabras, apenas un gesto tímido, pero lleno de intención, y Elisa, que había construido toda su vida sobre la roca de la independencia, se encontraba sonriendo para sí misma al ver su nombre en el móvil, luchando contra el impulso de abrirle su corazón de una vez por todas, pero al mismo tiempo, deseando que no volviera a irse. No hablaban mucho del pasado, quizá por miedo a arruinar lo que estaban construyendo ahora,
pero de vez en cuando se les escapaba algún recuerdo, como cuando Enrique dijo que aún conservaba una de las viejas cartas que Elisa dibujó en los bordes con florecitas. O cuando Elisa confesó que aún escuchaba la misma canción que bailaron la primera vez que estuvieron juntos en silencio sin sentir vergüenza. Sofía, con su excepcional inteligencia emocional, lo notaba todo, y fue ella quien, una noche, después de cenar, tomó la mano de su madre y le dijo con una voz más firme que la que Elisa jamás había conocido: «Todavía se quieren, ¿verdad?». Elisa se detuvo, con el tenedor en el aire y el corazón en la garganta, e intentó reír, pero no pudo. Simplemente miró a su hija y respondió con sinceridad: «Nunca dejamos de amarnos, hija, solo olvidamos cómo hacerlo juntas». Sofía asintió, como si entendiera más de lo que podía explicar, y se fue a cepillarse los dientes, dejando a las dos adultas mirándose, con los ojos llenos del pasado, pero también de posibilidades. Enrique se acercó a la mesa, tomó la mano de Elisa con cuidado y, por primera vez después de tantos años, le preguntó lo que nunca se había atrevido a preguntar: «¿Aún quieres intentarlo?». Elisa tardó un poco en responder, pero cuando lo hizo, ya no hubo lugar a dudas. «Quiero, pero esta vez, despacio, con la verdad, con todo a la vista, sin cartas ocultas, sin despedidas silenciosas». Y así fue. Empezaron a verse los domingos por la mañana, a llevar a Sofía al parque, a ver películas antiguas acurrucados en el sofá, a cocinar juntos como si estuvieran aprendiendo a ser una familia, sin etiquetas, sin prisas, solo sintiendo, redescubriendo el tiempo, los gestos, las miradas. Enrique se esforzaba en preguntar todo sobre la infancia de Sofía, quería saber cómo decía sus primeras palabras, cómo fue su primer día de colegio, que le gustaba dibujar, qué historias contaba Elisa antes de dormir, y cada respuesta era como una página de un libro que debería haber leído desde el principio, pero que ahora leía con el corazón en la mano. Elisa, a su vez, le permitió entrar, aún con el miedo aún vivo en algún rincón de su pecho, le dejó ver sus cicatrices, sus días de cansancio, sus errores, y también sus victorias silenciosas, aquellas que nadie aplaudió, pero que ella vivió con valentía. Hubo una noche en particular que los marcó para siempre. Era un sábado lluvioso, se fue la luz por unas horas y los tres se quedaron en la sala, iluminados solo por velas. Enrique contó historias de su infancia, Elisa recordó un viaje que hizo con su madre y Sofía, riendo, dijo que ese fue el día más feliz de su vida. «¿Por qué?», preguntó Enrique sonriendo. «Porque siempre imaginé cómo sería tenerlos a ustedes dos conmigo así, y ahora lo sé». Elisa lloró en silencio, escondiendo la cara en su hombro, y Enrique la abrazó tan fuerte que parecía que quería unir todos los pedazos del tiempo perdido. Esa noche, cuando volvió la luz, nadie quería encender la televisión. Simplemente se quedaron sentados en silencio, escuchando la lluvia afuera, con el corazón latiendo al mismo ritmo. Enrique miró a Elisa y, en voz baja, dijo: «Si esta carta me hubiera llegado antes, tal vez todo habría sido diferente». Ella le tomó el rostro entre las manos y respondió con una mirada sincera: «Tal vez no era el momento, tal vez necesitábamos pasar por todo esto para entender lo que realmente importa». Y Sofía, aún soñolienta, añadió: «Lo que importa es el ahora». Y allí, en ese ahora, ya no existía el peso del pasado ni el miedo al futuro. Solo quedaban tres corazones que, tras tantos encuentros fallidos, por fin latían juntos. El tiempo no retrocedió, ni desanduvo los caminos, ni devolvió los años que habían pasado entre ellos, pero esa tranquila noche de domingo, mientras Sofía dormía en la habitación contigua y la lluvia golpeaba suavemente la ventana, Elisa y Enrique comprendieron que no todas las historias necesitan empezar desde el principio para tener un final hermoso. A veces, el amor necesita perder el tiempo, tropezar con el dolor, perderse antes de encontrar el lugar adecuado para florecer. Estaban sentados en el suelo de la sala, como solían hacer al principio, con una copa de vino en la mano y los pies descalzos tocándose. No dijeron mucho, pero ya lo habían dicho todo. El silencio entre ellos ya no era pesado. Era cómodo. Estaba lleno de presencia. Y, por primera vez en muchos años, Elisa no sentía que cargara sola con el peso de la decisión. Enrique estaba allí. Completo. Listo. Con la mirada fija en ella como quien busca el lugar donde quiere vivir. «Pensé en ti todos los días».
Incluso en los años en que no nos hablábamos. Incluso cuando creía haberte olvidado. Era mentira, Elisa. Nunca te olvidé. Enrique lo dijo en voz baja, como si confesara un viejo secreto. Elisa cerró los ojos un segundo. Dejó que la frase se asentara en ella, como quien se deja calentar por el sol tras un largo frío. Luego respondió con la voz serena de quien por fin se permite sentir. Yo tampoco lo olvidé nunca. ¿Y sabes qué más? Te amé con rabia un tiempo. Te amé con añoranza. Luego con silencio. Y ahora te amo con calma. Con madurez. Con verdad. Y con miedo también. Pero es un miedo bueno. El que sentimos cuando algo realmente importa. Enrique se acercó lentamente. Le tocó el rostro con ambas manos y apoyó la frente contra la de ella, como lo habían hecho al principio, cuando las palabras sobraban. Permanecieron así un rato, respirando juntos, reconociéndose después de tantos encuentros fallidos. Al día siguiente, Enrique preparó el desayuno. Elisa se rió de lo torpe que seguía haciéndolo todo, como si nunca hubiera aprendido a usar una sartén. Sofía, sentada a la mesa, lo observaba todo con una sonrisa que no le cabía en el rostro. No decía nada, pero sus ojos lo decían todo. Esa era la casa donde quería crecer. La casa donde habitaba la verdad, donde el amor por fin tenía voz, donde los silencios eran reemplazados por la presencia. Durante la semana, Enrique empezó a reorganizarse. Quería estar más cerca, compartir los días, no solo los domingos. Hablaron de cambios, de límites, de los traumas que debían respetarse. Nada se decidió a la ligera. Pero cada paso era un acuerdo entre los tres. Ya no había secretos. Ya no había cartas ocultas. Una tarde, mientras Elisa ordenaba la estantería de la habitación de Sofía, encontró la caja azul. La que guardaba la carta pegada. Se sentó en la cama, la abrió con cuidado y, una vez más, leyó todo. Pero esta vez, lo leyó con una sonrisa. Porque esas palabras ya no eran una despedida. Eran parte del viaje. Parte de lo que había construido lo que ahora vivían. Enrique llegó poco después. Vio a Elisa con la carta en las manos y se acercó a ella sin decir nada. Se sentó a su lado y esperó. Esta carta una vez fue miedo. Una vez fue dolor. Una vez fue vergüenza. Pero hoy solo es amor. Porque incluso con todo lo que perdimos, fue esta carta la que nos trajo aquí. Incluso rota. Incluso olvidada. Incluso pegada con cinta adhesiva. Henry respiró hondo. Le quitó la carta de las manos y la guardó en la caja. Luego la abrazó por detrás y le dijo en voz baja. Esta carta es ahora un recuerdo. Y nuestra historia comienza aquí, en lo que decidamos hacer con lo que queda. El fin de semana siguiente, los tres fueron juntos al parque. El mismo donde Enrique conoció a Sofía. Llevaron una toalla, fruta cortada, un libro de cuentos y una cámara desechable. Querían capturar ese momento de la forma más sencilla posible. Sin filtros. Sin poses. Simplemente quienes eran allí. Elisa les tomó una foto a los dos juntos, luego Enrique les tomó otra, y al final, Sofía le pidió a una chica que les tomara una a los tres juntos. Y cuando miró a la cámara, antes de hacer clic, dijo sonriendo. Ahora sí. Estamos completos. Por la noche, al regresar a casa, mientras Elisa acostaba a Sofía, Enrique miró las fotos sin revelar y sintió algo que hacía tiempo que no sentía. Paz. No una paz vacía. Sino la que llega después de una larga tormenta, cuando todo a su alrededor está mojado, pero el cielo empieza a abrirse. Esa mañana, mientras el mundo dormía, Elisa se despertó, se volvió hacia él y le dijo con voz casi apagada. ¿Crees que merecemos esta segunda oportunidad? Enrique la atrajo hacia sí y respondió sin dudar. No solo lo merecemos, lo construimos. Y entonces se abrazaron en la oscuridad, con el corazón tranquilo, el alma ligera y el amor de quien, aunque llegó tarde, llegó en el momento justo. A veces, el amor necesita equivocarse a tiempo para comprender su valor. Y cuando la verdad finalmente encuentra coraje, no destruye, sana.
Esta historia trata sobre silencios que se convierten en puentes, sobre secretos que un día se convierten en reencuentros, y sobre el poder de empezar de nuevo, incluso cuando creemos que es demasiado tarde. Si guardaste una carta dentro de ti, si tienes palabras que nunca dijiste o si aún estás esperando que alguien regrese, que esta historia te recuerde que el tiempo puede borrar muchas cosas, pero nunca borra lo escrito con verdadero amor. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al vídeo, compártelo con alguien especial y suscríbete al canal se iu pudesse falar. Comenta aquí, si un objeto en tu vida pudiera hablar, ¿qué diría? Porque a veces, solo se necesita la valentía de abrir ese cajón olvidado y dejar salir el amor.